El mayor imperio de 3 continentes no fue derribado por ejércitos ni por cañones, sino por cifras escritas en Londres y París. No hubo buenos contra malos, solo una serie de decisiones financieras que convirtieron créditos en cadenas invisibles. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Lo que sigue no es solo historia, es la demostración de cómo un imperio puede perder soberanía sin que una sola bala cruce un campo de batalla. Esta es la historia de la trampa de deuda del Imperio Otomano y de cómo Gran Bretaña, junto con Francia, terminó comprando Oriente Medio desde las mesas de banqueros. Un imperio no murió por vejez, murió porque alguien más poseía su liquidez. En 1854, el Imperio Otomano era aún gigantesco, desde los Balcanes hasta las costas del Mar Rojo, controlando rutas comerciales que conectaban Europa, Asia y África. Era una superpotencia con una historia de conquistas, comercio y diplomacia que había moldeado el Mediterráneo por más de 4 siglos. Pero su economía era un paciente crónico. Un sistema tributario obsoleto, corrupción endémica y una estructura productiva estancada frente al acelerado capitalismo industrial europeo. La necesidad de dinero era tan urgente que las arcas del palacio parecían eternamente vacías, incluso cuando el trono estaba cubierto de oro y seda. Este fue el terreno fértil donde la trampa de deuda germinó y floreció, sin disparos, solo con intereses. El primer contrato que encendió la deuda. La primera gran entrada en los mercados financieros europeos se produjo en 1854, en plena guerra de Crimea, cuando la necesidad de financiar tropas y armamento empujó a los otomanos a aceptar un préstamo extranjero. Ese año, la corona otomana emitió su primer gran crédito en Londres, seguido por otro en 1855, con tasas y condiciones que favorecían abiertamente a los bancos británicos y franceses, que se aseguraron comisiones gruesas y derechos sobre ingresos futuros. El dinero entró como una inyección en la vena imperial, soldados fueron pagados, pólvora comprada y la máquina de guerra se mantuvo en funcionamiento, mientras afuera Europa miraba con sonrisas de interés. Pero lo que llegó como solución fue, en realidad, el inicio de una dependencia estructural. Por cada libra recibida, el imperio debía pagar intereses sobre cantidades que nunca llegaron en su totalidad al tesoro. Las siguientes 2 décadas vieron al Imperio Otomano firmando préstamos casi cada año, pagando deuda vieja con deuda nueva y sumando montos que superarían en 1875 más de 200 millones de libras esterlinas, mientras sus ingresos anuales rondaban apenas una fracción de esa cifra total. Cuando la deuda se convierte en Estado. En 1875, el Imperio Otomano colapsó financieramente. Después de 2 décadas de préstamos en Londres y París, su deuda externa superaba los 200 millones de libras esterlinas, una cifra impagable frente a ingresos fiscales que apenas cubrían la mitad de los intereses anuales. Los bonos otomanos, vendidos en las bolsas europeas como una apuesta exótica, se convirtieron en papel sin valor. Miles de pequeños inversores británicos y franceses perdieron sus ahorros, y las potencias exigieron una solución inmediata. La respuesta llegó en diciembre de 1881 con el decreto de Muharrem, una medida desesperada presentada como reforma financiera. En realidad, fue un acta de rendición. El documento creó la Administración de la Deuda Pública Otomana, un organismo controlado por acreedores europeos con autoridad plena para cobrar impuestos dentro del imperio. No era una agencia otomana, era un gobierno paralelo. La OCTA fue integrada por representantes de los principales bancos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria e Italia. Su sede en Estambul parecía un fortín, de allí salían órdenes que los funcionarios del sultán debían acatar sin derecho a veto. Controlaban los ingresos de la sal, el tabaco, el alcohol, la seda y las pesquerías, las fuentes fiscales más rentables del Estado. La estructura fue tan eficiente como humillante. Mientras los burócratas locales eran conocidos por su corrupción endémica, los administradores europeos implementaron sistemas contables modernos, inventarios precisos y auditorías permanentes. Por primera vez en siglos, los impuestos se cobraban con puntualidad, pero el dinero no se quedaba en casa. En pocos años, más de 1/3 del presupuesto imperial se enviaba directamente a Londres y París. Los campesinos pagaban tributos para sostener un sistema que ya no los pertenecía. El sultán conservaba su trono, pero no su soberanía. La deuda se había convertido, literalmente, en el nuevo Estado. El imperio hipotecado. Con el nacimiento de la OCTA, el mapa de poder cambió sin disparos. Los embajadores dejaron de negociar tratados, porque ahora los contadores dictaban política. Londres y París no necesitaban enviar soldados, bastaba con controlar los ingresos de Estambul.
Lo que alguna vez fue un imperio que hacía temblar a Europa, ahora dependía de las reuniones mensuales de una junta de banqueros extranjeros que decidían cuánto podía gastar el sultán. El control fiscal se tradujo rápidamente en control político. Cada inversión, cada carretera, cada ferrocarril, necesitaba aprobación de los acreedores. Cuando el sultán Abdulhamid II intentó financiar proyectos militares sin permiso, Londres bloqueó las transferencias. Y cuando quiso imponer aranceles para proteger la producción local, París amenazó con sanciones. El poder imperial se había reducido a un decorado dorado en un edificio sin presupuesto. El pueblo otomano no entendía del todo lo que ocurría, pero sentía las consecuencias. Los impuestos aumentaban mientras los salarios se estancaban. Los campesinos en Anatolia vendían sus cosechas enteras para pagar tributos, y los artesanos en Alepo o Esmirna veían sus productos desplazados por manufacturas europeas más baratas. En las calles de Estambul, las conversaciones se llenaban de resentimiento hacia los hombres del banco. Mientras tanto, los europeos perfeccionaban su dominio. Los directores de la OPTA introdujeron un sistema de cobros que funcionaba mejor que el del propio gobierno otomano. Las recaudaciones eran puntuales, las cuentas claras y las exportaciones crecían, pero el beneficio no quedaba en el país. Era el capitalismo colonial en su forma más elegante, eficiencia para exprimir, modernización para dominar. Para 1890, el imperio era una paradoja, más administrado que nunca, pero más débil que en toda su historia. Poseía un aparato financiero digno de una potencia industrial, pero estaba al borde de la bancarrota. Los informes de la época, como los del Financial Times y el Journal des Débats, describían al enfermo de Europa con una ironía cruel, un cuerpo envejecido sostenido artificialmente por los mismos que lo estaban desangrando. El nuevo acreedor, Alemania, entra en escena. Mientras Gran Bretaña y Francia exprimían los impuestos otomanos desde la OPTA, una nueva potencia industrial miraba hacia el este con ambición quirúrgica, Alemania. A fines del siglo XIX, el imperio alemán buscaba expandir su influencia más allá de Europa y veía en Oriente Medio un tablero estratégico lleno de petróleo, rutas comerciales y poder simbólico. Berlín no quería trozos del cadáver otomano, quería revivirlo, bajo su tutela. El Kaiser Guillermo II comprendió algo que los banqueros británicos habían pasado por alto: el orgullo otomano aún podía comprarse, pero no con deuda vieja, sino con promesas de modernidad. Durante su visita oficial a Estambul en 1898, fue recibido como un salvador. Ofreció tecnología, ingenieros, y sobre todo, financiamiento alemán sin intermediarios británicos o franceses. El mensaje era claro: Alemania no venía a cobrar, venía a construir. El símbolo de esta nueva alianza sería el ferrocarril Berlín-Bagdad, un proyecto monumental que prometía conectar Europa con el Golfo Pérsico. Detrás del discurso de cooperación, el proyecto escondía una jugada maestra. Al financiarlo, Alemania aseguraba su acceso directo al petróleo de Mesopotamia y a los mercados del Asia otomana, desafiando el monopolio naval británico. La construcción fue financiada por el Deutsche Bank, que otorgó préstamos con cláusulas leoninas y derechos de explotación sobre todos los recursos a 20 kilómetros a cada lado de la vía. El sultán creyó estar ganando independencia, pero en realidad estaba cambiando de amo. Los ingenieros alemanes comenzaron a dirigir obras, los asesores militares alemanes entrenaban tropas otomanas, y los bancos germanos pasaron a ocupar el espacio financiero que antes dominaban Londres y París. La deuda, ahora pintada de acero y carbón, seguía siendo una trampa, solo que con bandera distinta. A comienzos del siglo XX, el mapa económico del imperio se había repartido como un pastel entre las potencias europeas. Gran Bretaña controlaba el comercio marítimo y los seguros, Francia dominaba la banca, y Alemania poseía los ferrocarriles y los contratos de infraestructura. Lo que en apariencia era una alianza de modernización, en realidad era una red de dependencia múltiple: cada kilómetro de vía, cada préstamo y cada fábrica ataban un poco más el destino otomano a intereses extranjeros. Deudores en guerra. La entrada de Alemania en el tablero no solo alteró la economía otomana. Encendió una mecha política que Europa no supo apagar. Londres y París observaban con furia cómo Berlín ganaba influencia sobre el Bósforo y los campos petroleros de Mesopotamia. La deuda, que antes era un mecanismo de control financiero, se convirtió en un detonante geopolítico. El Imperio Otomano, que alguna vez dominó las rutas entre continentes, ahora era el campo de batalla invisible donde las potencias medían su poder. Entre 1900 y 1914, la dependencia económica se volvió militar. Oficiales alemanes comenzaron a dirigir maniobras del ejército otomano, ingenieros germanos supervisaban la artillería, y los contratos ferroviarios incluían cláusulas que garantizaban ganancias a Alemania incluso en tiempos de guerra. En las salas del Foreign Office británico, los informes describían la situación como una anexión disfrazada de inversión.
Pero nadie quería confrontar abiertamente a Berlín todavía, todos sabían que la próxima guerra sería total. El sultán Abdul Hamid II, atrapado entre promesas contradictorias, intentó mantener un equilibrio imposible. Permitió que los bancos franceses siguieran operando, pero entregó concesiones a empresas alemanas. Mientras tanto, el descontento social crecía. El pueblo veía un gobierno paralizado, una corte que gastaba en palacios mientras los aldeanos no tenían pan. El resentimiento alimentó el movimiento de los jóvenes turcos, un grupo de oficiales y burócratas que denunciaban la humillación económica y exigían recuperar la soberanía perdida. En 1908, los jóvenes turcos tomaron el poder y reinstauraron la constitución, prometiendo reformar el imperio y liberarlo del yugo de la deuda. Pero sus ideales chocaron con una realidad cruel, las finanzas seguían en manos de la OTAN, y cada reforma debía negociarse con banqueros europeos. Incluso las nóminas del ejército dependían de las transferencias extranjeras. Era una revolución sin presupuesto. La situación alcanzó su punto crítico en 1914. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el imperio ya no tenía margen de maniobra. Se encontraba rodeado de acreedores, presionado por sus aliados europeos y debilitado por una década de crisis internas. Lo que comenzó como una trampa económica terminó por arrastrarlo al mayor conflicto de la historia moderna. En su intento por liberarse de las cadenas financieras, el Imperio Otomano se lanzó a una guerra que sellaría su destrucción definitiva. La libertad hipotecada. En el verano de 1914, mientras las potencias europeas marchaban hacia la guerra, el Imperio Otomano veía una última oportunidad. El gobierno de los jóvenes turcos, convencido de que podía recuperar la independencia económica, apostó por una alianza con Alemania. Creyeron que, si el Kaiser derrotaba a Gran Bretaña y Francia, podrían borrar la deuda y disolver la OTAN. No era una estrategia, era un salto al vacío. Cuando se declaró la guerra, una de las primeras órdenes del gobierno otomano fue ocupar la sede de la Administración de la Deuda Pública en Estambul. Los funcionarios británicos y franceses fueron expulsados, los libros contables confiscados y los pagos suspendidos. Por primera vez en medio siglo, el Tesoro otomano respiró sin permiso extranjero. En apariencia, era un acto de soberanía. En realidad, era una huida hacia adelante. Alemania ofreció armas, asesores y dinero, pero nada fue gratis. Los préstamos de guerra se emitieron bajo condiciones aún más severas, y el Deutsche Bank obtuvo control sobre nuevas concesiones ferroviarias y mineras. La economía del imperio se reorganizó al servicio del esfuerzo bélico germano. Las fábricas producían municiones para el ejército alemán, los ferrocarriles transportaban carbón y soldados hacia el Cáucaso, y el oro del palacio fluía hacia Berlín como pago por suministros. Mientras tanto, el país se vaciaba. La hambruna azotó Anatolia y Siria, las provincias árabes se rebelaban, y las fuerzas británicas avanzaban desde Egipto y Mesopotamia. La deuda no había desaparecido, se había transformado en una guerra total. Los intereses financieros del siglo XIX se convirtieron en objetivos militares del siglo XX. Los imperios que antes se prestaban dinero ahora se bombardeaban mutuamente. En 1918, con la derrota de las potencias centrales, el Imperio Otomano quedó en ruinas. Su ejército desintegrado, sus ciudades ocupadas y su economía reducida a polvo. Pero incluso en la rendición, la trampa seguía viva. Las potencias vencedoras, Gran Bretaña y Francia, no necesitaban conquistar el territorio directamente. Bastaba con imponer los términos económicos de la posguerra. Lo que comenzó con préstamos y tasas de interés terminó con fronteras trazadas en los mapas de Sykes-Picot. La factura del siglo. Con la derrota de 1918, el Imperio Otomano dejó de existir como potencia. Sus restos fueron repartidos entre vencedores que ya habían calculado el botín antes del último disparo. Francia tomó Siria y Líbano, Gran Bretaña se quedó con Irak y Palestina, e Italia con parte de Anatolia. Lo que en los tratados se presentó como mandatos de tutela era en realidad el pago en especie de una deuda que nunca se canceló. Oriente Medio se transformó en un tablero hipotecado. En 1920, el Tratado de Sèvres formalizó la partición y fijó nuevas obligaciones financieras sobre los despojos del imperio. Pero en las montañas de Anatolia, un militar obstinado, Mustafa Kemal Atatürk, organizaba una resistencia que no solo buscaba expulsar invasores, sino romper el ciclo de dependencia que había arrastrado al país por más de 70 años. Su mensaje era claro, no habría independencia política sin independencia económica. Cuando la Guerra de Liberación terminó en 1923, la República de Turquía emergió de las cenizas. En el Tratado de Lausana, las potencias europeas aceptaron reconocer su soberanía, pero pusieron una condición que rozaba lo absurdo: Turquía debía asumir las deudas del imperio muerto.
Gran Bretaña y Francia argumentaron que, si Ataturk había heredado el territorio, también heredaba su hipoteca. El nuevo Estado, exhausto y pobre, tuvo que aceptar. Ataturk negoció reducciones, reestructuró intereses y logró extender los pagos durante décadas, pero el peso simbólico era devastador. El último abono se realizó el 25 de mayo de 1954, exactamente 100 años después del primer préstamo firmado por el sultán Abdulmecid. Un siglo entero pagando por el error de haber confundido crédito con modernidad. En ese tiempo, el mapa político del mundo cambió, pero la lección seguía vigente: los imperios no se derrumban, se embargan. Para entonces, Turquía ya había comprendido lo que su antecesor nunca quiso ver, que la soberanía no se defiende solo con ejércitos, sino con solvencia. Las banderas pueden ondear, los himnos pueden sonar, pero mientras la deuda esté en manos extranjeras, la independencia es una ilusión contable. El imperio había desaparecido, pero su historia seguía siendo una advertencia con intereses acumulados. El precio invisible del poder. Ningún imperio muere de un solo golpe. Se apaga lentamente, firmando contratos que su orgullo no entiende. El Imperio Otomano fue el primero en descubrir que las cadenas del siglo moderno no están hechas de hierro, sino de intereses acumulados. Aquellos banqueros con trajes de 3 piezas lograron lo que siglos de cruzadas no pudieron: someter un continente sin un solo cañón. Desde entonces, el mundo aprendió la lección. Las guerras ya no necesitan desembarcos y el enemigo debe pagar intereses. Los bancos centrales reemplazaron a los ejércitos, los tratados de deuda sustituyeron a los tratados de paz, y la solvencia se convirtió en el nuevo mapa del poder global. En el siglo XXI, las viejas metrópolis cambiaron de nombre, pero las estrategias son idénticas: préstamos que prometen desarrollo, contratos que garantizan dependencia. La historia otomana no es una reliquia del pasado, es el espejo del presente. Detrás de cada rescate financiero y cada reconstrucción económica se esconde la misma ecuación moral que arruinó a Estambul: quien controla la deuda, controla el futuro. Las naciones modernas ya no se invaden con ejércitos, se compran con flujos de capital. La colonización se mudó de los mapas a los balances. La trampa no desapareció, solo se perfeccionó. Hoy, los imperios no levantan palacios de oro, sino oficinas de crédito internacional. Las coronas son logos bancarios, y los súbditos, economías que firman compromisos eternos con la esperanza de crecer. Todo se resume en una fórmula silenciosa: el poder ya no se ejerce con violencia, sino con financiamiento. El legado del Imperio Otomano no es solo una advertencia, es un recordatorio de que la soberanía no se hereda, se paga. Las naciones que no controlan su deuda terminan hipotecando su destino. En un mundo donde los acreedores son invisibles y las decisiones se toman en salas de consejo, la independencia es una cuestión de números. Porque la historia lo probó una vez, y lo seguirá probando: quien presta, gobierna; quien debe, obedece. Si esta historia te hizo repensar cómo el dinero puede moldear imperios y destruirlos, comparte este video, suscríbete y déjame tu opinión. ¿Vivimos hoy en una nueva trampa de deuda global, o simplemente cambiaron los nombres de los acreedores? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.